recordando su crucifixión. La muerte por cruz, hablamos en esta mañana, y es lo que estamos celebrando nosotros, haciendo eso en memoria de Dios. Ese es el caracú, la base de nuestra fe. Cristo murió, Dios se envolvió en la carne, murió, fue la ofrenda, resucitó de entre los muertos. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva que da Dios en Cristo Jesús es vida. La ley dice, el que peca, el que desobedece mi ley, la sentencia es muerte. Cristo fue tu sustituto, fue mi sustituto. La paga del pecado fue sobre él. El pecado es deuda. Tus deudas fueron sobre él. Y él murió en tu reemplazo, resucitó en tu reemplazo. Y cuando vos te acercas a Cristo y le decís, Cristo, perdona mis pecados. Señor, yo te recibo en mi corazón, quiero que seas mi Señor, yo quiero seguir tus huellas. El Padre Celestial baja el martillo y te declara inocente, como si fuera que nunca pecaste. Eso es la gracia. ¿Está conmigo? Es la gracia de Dios. Muy bien. Crucifixión. Mediante la muerte de Cristo, usted y yo tenemos redención. Mediante la muerte de Cristo, porque en su muerte está basada la redención, en el derramamiento de su sangre. Porque sin el derramamiento de su sangre no hay expiación. Se expió el pecado, o sea, se quitó el pecado mediante el derramamiento de su sangre. Cristo fue la oveja, fue el cordero perfecto de Dios. Y eso es lo que celebramos nosotros en la Santa Cena. Tener esa conciencia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Eso hablamos en esta mañana. Y hoy vamos a hablar de la sepultura y de su resurrección. Jesús fue crucificado, muerte de cruz la más horrenda. Jesús fue muerto. Se lo declaró muerto. No como muchos de sus enemigos, dice que simplemente él sufrió un desmayo y que se le puso en una tumba fría y que luego salió corriendo, burlando a los guardias, empujando la roca que tenía más de 1200 kilos y los pies que estaban agujereados con clavos y las manos también se fue corriendo. Eso es medio infantil, es un cuento de Harry Potter, ni siquiera eso, que dibujito animado. No, y los enemigos de Cristo alegan que fue eso. Alegan que Cristo resucitó, o sea, que los discípulos que eran tan valientes hasta el punto que se le apreció a Cristo y todos corrieron. Eran tan valientes que uno que se hizo el valentón, Cristo le dijo, antes que cante gallo una vez, me vas a negar 3 veces. Le negó a Jesús, el resto corrió. Y ellos alegan y dicen de que los discípulos vinieron, le redujeron a la guardia, que eran algo así como más de 12 soldados, entrenados para matar en el arte de la guerra. Mire, los discípulos que eran tan miedosos, temerosos, le redujeron a ellos. Luego removieron la piedra y le quitaron el cuerpo y le escondieron y dicen con eso que resucitó. Lo que hace el diablo para poder acallar un tema que es histórico. La muerte de Cristo es historia, es historia. ¿Qué significa eso? Que está documentado su muerte, nadie puede negar. Y su resurrección es historia. ¿Qué significa eso? Está documentada también su resurrección. Nadie puede negar. A tal punto que la cristiandad en el mundo entero, inclusive los islámicos, los hinduistas, saben que Cristo resucitó. Están escritos, pero no tienen la luz en ese marco. No entienden el por qué Él resucitó y la esperanza que le da al ser humano. Solamente los que nacieron de lo alto y solamente los que tienen la revelación del Hijo de Dios en sus corazones podemos entender que Cristo murió, que Cristo resucitó. Y usted dirá, pero pastor, dicen los gnósticos, los ateos, los que no creen en Dios,
Pero eso hace 2022 años. ¿Cómo sabes que Cristo resucitó, pastor? Si vos no estuviste ahí. Sí, está bien, dice la arqueología, dice la historia, pero vos ¿cómo sabes que eso es verdad? Y yo le digo, mi amado, querido amigo, Cristo resucitó. Sí, porque dice la historia, dice la arqueología, dice la tradición. ¿Y saben por qué? ¿Por qué Cristo resucitó? Porque vive en mi corazón, está vivo. ¿Está en su corazón? Usted tiene el testimonio de su Espíritu, el Espíritu Santo, y te codea que le dice ahí dentro, Cristo vive, Cristo vive. Y porque Cristo vive, tú vives. Y porque Cristo resucitó, tú también vas a resucitar. Entonces, mi apreciado, la sepultura de Cristo denota que Él murió verdaderamente, porque esa es la paga del pecado. Cristo tuvo que morir porque Cristo era verdadero hombre y verdadero Dios, pero murió como hombre, no como Dios. Cargando tu pecado, cargando mi pecado, es nuestro sustituto. Por eso que dice Isaías 53:5. Molido fue por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en esta mañana, recordando la muerte y resurrección de Cristo a través de estos emblemas, el pan y el vino. Y cuando usted toma el pan, toma el vino, ¿qué usted está haciendo? Usted se está comprometiendo con la vida de Dios. Usted está diciendo al mundo espiritual, yo estoy comprometido con Cristo. Así como Cristo murió y resucitó, yo también voy a morir, pero también voy a resucitar. Así como Cristo no tuvo dolencia, no tuvo enfermedad, yo también tengo el cuerpo de Cristo porque soy parte y miembro de su carne, de sus huesos. Eso dice la Biblia. Por lo tanto, no puedo tener ninguna dolencia, ninguna enfermedad. Y por fe, por sus llagas, soy curado en el nombre de Jesús. Por eso yo sigo predicando acá. O si no hubiese estado ya del otro lado de la vereda. Y sigo confiando en Dios, sigo confiando en el Señor y agarrándome de su palabra. Vamos entonces a la segunda parte del estudio que estamos haciendo y vamos a ir directo a la palabra sin ningún comentario para que la palabra de Dios haga su efecto. Vamos a hablar de la sepultura. Lucas capítulo 23, versículo 50. Usted puede leer todo el contexto de los evangelios mire, ellos toman todo este cuadro y nos cuentan lo que pasó. Lucas 23:50 dice, había un varón llamado José. Aquí en San Lorenzo tenemos también dos José, José Soria y José Castillo, pero no eran ellos, era José de Arimatea. Ciudad de Judea, la cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Qué bueno que tus vecinos, tus amigos, tus compañeros, tu esposa te conozca vos porque eres un esposo justo, un varón justo y bueno. No que injusto, que injusta, que va a ser bueno, ñaña. Este era un varón justo. Y bueno, qué bueno es que usted y yo podamos pedir al Señor que seamos justos. Con el prójimo, el que está próximo a tú, es tu esposo, es tu esposa, tus hijos, justos con ellos. Justo, porque esa es una característica de los hijos de Dios. La injusticia no es de Dios. Bueno, varón justo y bueno. Hablando de José de Arimatea, que también esperaba el reino de Dios. Los justos esperamos el reino de Dios. ¿Cuánto esperan el reino de Dios? La venida de Jesús. Los justos esperan eso porque saben que esto es real. Y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Está hablando de los religiosos que, mire, inventaron todo un juicio trucho para matar a Jesús, pero él no consentía. Los justos y los buenos no consienten la maldad, no consienten, mire, la injusticia que se puede hacer con otros. Así era José de Arimatea. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie.
Era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Y vueltas, prepararon especies aromáticas, ungüento, descansaron el día de reposo conforme manda el mandamiento, conforme al mandamiento. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí la palabra? Jesús fue crucificado por nuestros pecados. Verdaderamente se testimonia. Hay testimonio ¿de qué? De que Él fue descolgado y puesto en una tumba y estuvo 3 días en esa tumba. Eso es un hecho innegable. Nadie robó el cuerpo de Cristo. Jesús no sufrió un desmayo. Hay muchas teorías al respecto que hoy los judíos siguen diciendo, porque se le pagó a los guardias. Los religiosos de época le pagaron a los guardias. Díganle que los discípulos robaron, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a hablar con Pilato, con la gente. No tengan miedo, y le dieron plata. Ese dicho se extiende hasta hoy. Imagínense el diablo como quiere apañar este hecho tan trascendental, exclusivo del cristianismo. Buda murió, un hecho histórico, no resucitó. Mahoma murió, la gente va a su tumba a llevarle flores, pero no resucitó. Todos los grandes líderes, fundadores de grandes movimientos religiosos, espirituales, murieron, pero no hay registros, no hay evidencia que resucitaron de entre los muertos. El único que resucitó de entre los muertos y su tumba está vacía, y la gente va hoy a Jerusalén a mirar y a observar y está vacía la tumba. Es Cristo Jesús, nuestro objeto de fe. Cristo murió verdaderamente por nuestro pecado y Cristo resucita también. Mire la importancia de esta doctrina, mi apreciado. Vamos a Lucas 24, 1, 12. La resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, llorando. Maestro. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, 1 tonelada y 200 kilos. ¿Cómo unas mujeres van a hacer eso? Solamente aquí las padreteras pueden tener fuerza para empujar esas piedras. Pero esas mujeres empujaron una piedra y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Imagínense, usted le enterró a su pariente ahí en la Recoleta, en el Panteón. Y usted se va a ver que va a llevarle flores y encuentra que está vacía la tumba, que se violó el cajón. Y usted dice, ¡ah, policía! Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, sorprendidas por esto, y aquí se aparecieron, se separaron. Y aquí separaron, quiere decir que había más de un ángel. Junto a ellas, 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron los 2 varones, ¿por qué buscan? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Daipólico ave, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea,
diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Jesús decía eso. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacob y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Cuál es el punto acá, señores? Que Cristo murió, un hecho histórico. Cristo fue sepultado y que Cristo resucita al tercer día. Ángeles del cielo le dijeron a las mujeres: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, pues ha resucitado. Al Dios a quien seguimos, al Dios a quien predicamos, al Dios a quien alabamos, al Dios a quien obedecemos, al Dios a quien entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, es un Dios, es el Dios vivo y verdadero, Jesucristo de Nazaret. Es una doctrina exclusiva del cristianismo: muerte y resurrección de Jesús. No hay otra religión en todo el planeta Tierra, desde Adán hasta nuestros días, que puedan ellos reclamar que su líder murió y que resucitó. El único que resucitó es Jesús. Y él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. A través de Jesucristo le llevamos a las personas al Padre. A través de Jesucristo le llevamos nosotros a las personas al gozo eterno, no al infierno eterno, no a la condenación eterna. Por eso, mis apreciados, teniendo esta información, sabiendo en nuestro espíritu que Cristo es real, tenemos que predicarle a Jesús. Por eso que Jesús dijo: vayan y prediquen el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias. Predíquenle esto: yo morí, yo fui enterrado, yo fui resucitado. Y en esta tarde vamos a estar hablando de la ascensión de Cristo y su segundo regreso, mirado desde el punto de vista de los profetas del Antiguo Testamento. Por eso, mis apreciados, vamos a empezar a ayunar por ese propósito que les mencioné y vamos a salir allá afuera a alabar y adorar no a un Dios muerto, no vamos a pesque. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios real. Los 4 evangelios hablan de esta realidad. Y el libro de los Hechos propaga el mensaje del Salvador. Y ahí vemos, Señor, que las cartas paulinas, las cartas pastorales, afirman la doctrina de por qué Cristo vino, por qué Cristo murió, que Él era el Cordero de Dios. Y el libro de Apocalipsis nos habla que Él regresa por todos nosotros. ¿Y cómo va a estar el mundo? El mundo que Él rechazó va a ser enjuiciado. Terrible. Tú, Señor, por tu gracia, nos libraste de esta hora terrible. En el nombre de Jesús. Inclina tu rostro ahí donde estás y dile: Señor, yo quiero conocerte aún más de lo que ya te conozco. No quiero ser como los religiosos que mataron a Jesús, porque muchos con su conducta, con su desobediencia, matan a Jesús, la vida de Jesús. Con su testimonio matan la vida de Jesús. La gente no quiere saber nada de Jesús por tu mal testimonio, porque no le reflejas, no revelas a Cristo, porque no tienes comunión con Él, no tienes intimidad con Él. Y eso es pecado, hay que arrepentirse. La gente que está a tu alrededor tiene que ver que sos bueno y que sos justo. Tiene que ver a Jesús
en tu vida. ¿Y saben por qué no se convierte? Porque no le ve a Jesús en tus vidas. Y a partir de hoy, dile: Señor, yo quiero tener a Cristo, quiero reflejarle a Cristo en mi conducta. Y empieza en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Trata de imitarle a Jesús. Trata de incorporar su vida. No simplemente te conformes con tener una religión y un conocimiento de Dios. No sirve. En tu escuela, en tu colegio, en tu casa, en tu trabajo, tú tienes que ser conocido como un hombre bueno, como una mujer buena, como un hombre justo, como una mujer justa. Y eso hay que pedirle al Señor. Dame tu vida, papá. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué te quiero decir con eso? Júntate más con Jesús. Júntate más con Jesús. Vas a oler a Jesús, vas a hablar como Jesús y vas a tener el poder de Jesús y vas a tener la santidad de Jesús. Esa intimidad con Dios, conocerle a través de su palabra, hablar con Él por medio de la oración, es lo más grande y lo más sensato que puede hacer el ser humano. Despojate de tu religiosidad y proponete en tu corazón ser un marido que refleja a Cristo. Proponete en tu corazón ser una esposa que refleja a Cristo. Proponete en tu corazón ser un joven que refleja a Cristo. Y que la gente añore, anhele tener lo que tú tienes. Porque no hay cosa más linda. Él es el amado, el deseado de las naciones, Cristo. Si tú quieres eso, ponte de pie y yo voy a orar por ti y también por mí, para que su gracia maravillosa nos ayude a incorporar a Cristo dentro de nosotros. Pues Él dijo: vendré y os tomaré a mí mismo. Mi apreciado, hay cosas que hacemos cosas sin ser. Hacemos ministerio, hacemos esto, lo otro, sin ser. Lo que Dios quiere es que tú seas un verdadero cristiano. Tus obras no sirven si no es hecha en amor. Dile: Señor, yo quiero ser para hacer. No simplemente hacer y no ser. Hacer y no ser. No, yo quiero cambiar ahora. Yo quiero ser para ser. Ser como Cristo, para hacer lo que Cristo hizo. Y el gozo de Dios va a estar en tu vida. Levanta tu mano, voy a bendecirte. Padre, yo bendigo a este tu pueblo. Gracias porque tu palabra no volverá vacía. Gracias porque estamos entrando en esa frecuencia, la frecuencia de tu Espíritu Santo. Señor, nos despojamos de toda religiosidad y hoy queremos desarrollar a Cristo en nosotros. Queremos ser para hacer lo que Cristo hizo. Porque muchas veces queremos hacer cosas sin ser y no pasa nada. Pero ahora vamos a cambiar la táctica. Vamos a ser como Cristo, para hacer las cosas que Cristo hace. Yo te bendigo, mi hermano, te bendigo, mi hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gana almas, reconcilia al mundo con Dios. Saluda a tu hermano, saluda a tu hermana. Dios te bendiga. Esta alabanza nos despide y anota tu día de ayuno.